Bien, jóvenes, comenzamos tomando lista. Doménica Aguilar, Alvarado, Presente. Asensio, Presente. Bone, Presente. Borbor, Presente. Cárdenas, Presente. Chipe, Presente. Lucete, Presente. Contreras, Profesor, Aguilar sí está en clase, solo que no le funciona bien el internet, pero sí está presente. que escriba en el chat. Aguilar, Córdoba, Fajardo, Presente. Guilindro, Presente. Ibáñez, Presente. León, Presente. Mendoza, Presente. Mera, Presente. Moreira, Presente. Muñoz, Presente. Pacheco, Presente. Peralta, Presente. Potes, Presente. Riera, Presente. Salas, Presente. Salazar, Presente. Santos, Presente. Suárez, Presente. Vera, Presente. Verdugo. Presente. Ya ha faltado Córdoba. Profe, yo sí estoy aquí, solo que no lo escuché. Córdoba, me refiero a Córdoba. No, Contreras, profe. Yo dije Córdoba, no dije Contreras. Ah, perdón, es que como me vi con falta. La institución envió a los grupos de WhatsApp y a los correos esta circular. Quiero leerla para que todos tengan la información clara. Dice: estimados padres de familia, me dirijo a ustedes para dar a conocer los horarios que manejaremos a partir del 6 de diciembre para el regreso a clases presenciales, es decir, para los estudiantes de octavo a tercero de bachillerato. Hora de entrada. Ojo, jóvenes. 6:45 de la mañana se cierra la puerta. ¿Qué significa eso? Que hay que estar antes de las 6:45 de la mañana. Hay que estar antes, porque 6:45 se cierra la puerta. Ustedes saben que en la institución se cultiva bastante este tema de la puntualidad. Entonces, por favor, evite inconvenientes, evite pasar malos ratos y llegue antes, si es posible, máximo 6:40. Usted ya debe estar dentro de la institución. Recuerde, 6:40. Y la hora de salida a la 1:30 de la tarde. No está por demás recordarles que el comunicado anterior se informó cómo deben vestir los estudiantes. Jean color azul, sin rasgaduras. Camiseta polo color blanco y cualquier tipo de zapatos.
pregunté sobre si el cuello de la camiseta debe ser en V o debe ser redondo, etcétera. Entonces, bueno, mi hermana me supo decir que con cualquiera de los dos cuellos puede ser, pero que la camiseta sea blanca. Aunque si se pide camiseta polo, pues esa tiene ese pequeño cuello aquí en forma de V. Pero no hay problema si no tiene esa camiseta y tiene camiseta color blanco. Bueno, eso jóvenes, entonces ya hay que irse preparando, ya que estos últimos meses de clase, se los va a finalizar en la modalidad presencial, si es que no hay ningún otro tipo de contratiempos por esta cuestión epidemiológica del virus y todo eso. Si no hay contratiempos, si no hay problema, pues se finalizaría ya este año lectivo de manera presencial. ¿Qué deben traer? Traigan un cuaderno de apuntes, eso como mínimo. No se les va a pedir libros ni nada a estas alturas, ¿no? Pero sí un cuaderno de apuntes. Por otra parte, también estaba preguntando sobre el uniforme. Ya que ustedes se gradúan este año, pues la graduación de ustedes sí se hace con el uniforme. Entonces, vayan preparando esa parte, ya que en la graduación sí visten el uniforme y todo eso, el terno, la camisa, la corbata, en el caso de los caballeros, y en el caso de las señoritas, pues la falda, la blusa, la corbata y todos los implementos que ellas visten. Bien, vamos a continuar con esta parte. Hoy día vamos a revisar lo que nos hace falta para completar el capítulo 3 del marco metodológico del proyecto de grado. Para esto quería recordarles que esto de aquí ustedes ya lo redactaron. Esto de aquí que dice modalidad de investigación, eso ya se les explicó. Ahí tenían que escribir la definición de investigación cual y cuantitativa, que es la investigación que ustedes van a aplicar. Luego, en técnicas de investigación, había que colocar entrevista, encuesta, observación. Asimismo, las definiciones de cada una. En instrumentos de investigación, habría que colocar el guión para la entrevista, cuestionario y lista de cotejo. En la población tenían que describir a las personas que participarán en la investigación. En el análisis e interpretación de resultados, colocar una tabla o gráfico estadístico y análisis e interpretación de resultados por cada pregunta de las encuestas. Entonces, esto ustedes ya lo hicieron, excepto, diríamos, el último punto. En el análisis e interpretación de resultados, ahí se les pidió solamente que coloquen las preguntas sin respuestas. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo hacer esa parte. En los tipos de preguntas que se les pidió que escriban, se les pidió preguntas abiertas y preguntas mixtas. Las preguntas abiertas, que eran donde el entrevistado puede argumentar y extenderse en su respuesta. ¿Por qué las calles del barrio tal permanecen siempre contaminadas por plástico? Es una pregunta abierta, para que el entrevistado se pueda extender todo lo que él quiera dando su respuesta. Las preguntas mixtas son dicotómicas, pero luego se les pregunta ¿por qué? Ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que la contaminación de las calles puede traer enfermedades? Sí, no, ¿y por qué? En el momento que le pregunta por qué, esa pregunta de dicotómica pasa a ser una pregunta abierta. Porque el entrevistado puede argumentar, puede extenderse en su explicación. En las preguntas cerradas para encuesta, se les pidió utilizar una escala de Likert, que puede ser de satisfacción, de grado de importancia, repetición, frecuencia, etc. Ejemplo, ¿considera usted que la contaminación de las calles se debe a la falta de educación de los moradores del barrio? Nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi todos los días y todos los días. Entonces, esta es una escala de Likert de frecuencia, porque nos habla de con qué frecuencia sucede una situación. Todo esto ustedes ya lo hicieron, incluso la lista de cotejo, la lista para la observación de cotejo, ustedes ya lo hicieron.
Aquí tenían que colocar los 5 criterios a observar, tenían que colocar sí o no y la observación respectiva. Eso se llama la lista de cotejo. Y bueno, esta es la rúbrica para el marco metodológico, que también lo revisamos la clase pasada. Esto es lo que se les pidió. Dentro de este apartado, abran sus proyectos de grado, por favor. En este apartado, en el 2.10, donde dice resultados, aquí van los resultados de la entrevista. ¿Sí? Van luego los resultados de la encuesta y luego los resultados de la lista de cotejo. Y finalmente van el análisis e interpretación de los resultados. Y miren, aquí les pongo un ejemplo, cómo deberían hacerse la presentación de los resultados de los diferentes instrumentos de investigación que usted aplicó, especialmente la encuesta y la lista de cotejo. Entonces, los resultados van en este orden. Primero, debe colocar la pregunta. En este caso, bueno, usted le colocaría, dependiendo si, por ejemplo, en este caso, esta fue la pregunta 10. Pero esto de aquí corresponde al número de pregunta de su encuesta. Puede ser la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta que sea, usted le coloca aquí. Y aquí el número de tabla, no hay problema. A veces, no siempre coincide el número de pregunta con el número de tabla, no siempre coincide. A veces, antes de comenzar las preguntas, ya se ha elaborado alguna tabla o 2 tablas dentro del proyecto de grado. Entonces, en ese caso, aquí pues hay que colocar el número de tabla que toque. Eso no hay ningún problema con esto de aquí. Entonces, ¿qué tiene que colocar? ¿Cómo va una tabla según las normas APA? Observen bien cómo está la tabla. La tabla, en primer lugar, en la parte superior, como ustedes pueden darse cuenta, va la palabra tabla junto con el número de tabla al cual se refiere. Debajo, con letra cursiva, va el título que usted le ponga a la tabla. Tiene que ser un título pequeño, pero que abarque el contenido de esa información. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿las actividades lúdicas fomentan los valores humanos como el respeto a la diversidad? Entonces, mi tabla se llama las actividades lúdicas y los valores humanos. ¿Sí se da cuenta? Que lo que se preguntó en la cuestión, yo lo sintetizo en el título de la tabla. Ahora, fíjense bien cómo va una tabla según las normas APA. Fíjense muy bien. La tabla según las normas APA solo tiene 3 líneas. Observe bien. La línea superior, la línea inferior de la tabla y aquí la línea que sirve para diferenciar los títulos de la tabla. Nada más, solo tiene 3 líneas horizontales. Obsérvela bien. Usted en ningún momento usted ve que hay líneas verticales que separan las columnas. Obsérvela bien. En la tabla, el interlineado va a ser de 1.0. No le vamos a poner interlineado doble de 2.0, sino interlineado de 1.0 nada más. Es decir, un interlineado sencillo. Y debajo de la tabla, mire, aquí tiene que poner la fuente de donde obtuvo esta información. En este caso le puse lista de cotejo aplicada a unos estudiantes. Usted puede ponerle lista de cotejo aplicada a moradores del barrio tal. Y aquí en el elaborado por, usted le pone el nombre del investigador. En este caso, como ejemplo, he puesto mi nombre, pero aquí va su nombre. Su nombre como el autor del proyecto de grado, como autor de esa investigación. ¿Sí? Entonces, primera cosa, va la tabla. En segundo lugar, debajito de la tabla, va el gráfico estadístico. Es decir, los resultados de esta tabla, pero expresados acá en gráfico estadístico. ¿Sí? Observe bien, los resultados expresados en gráfico estadístico. Entonces, hay que generar este gráfico estadístico. Bueno, antes de eso, en la parte superior, va la palabra gráfico con el número de gráfico. Luego va el mismo nombre de la tabla, se le coloca al gráfico, el mismo nombre. Luego va el gráfico estadístico, que es este de aquí.
con sus respectivas leyendas, con sus respectivas notas. Y luego va asimismo, debajo del gráfico, va fuente, lista de cotejo estudiantes y elaborado por. Y para concluir, debajo de este gráfico, usted tiene que colocar el análisis. De acuerdo a los datos que usted observa, que usted interpreta aquí en el gráfico, de acuerdo a eso usted analiza esos datos. ¿Cuál sería el análisis del gráfico anterior? El análisis sería de que la mayoría absoluta de los niños está de acuerdo en que las actividades lúdicas sirven para fomentar valores humanos, que potencia la convivencia armónica y la inclusión educativa en las aulas, lo cual se relaciona con el criterio sexto y el inmediato anterior. Bueno, entonces aquí hay un análisis de los resultados obtenidos. Esto usted lo hace con sus propias palabras, este análisis, tratando de correlacionar las diferentes preguntas, correlacionar lo que usted encontró en la investigación del marco teórico, etcétera. Todo eso le sirve para argumentar aquí en este análisis. Entonces, jóvenes, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o no? En el marco metodológico anterior hubieron muchos estudiantes que no enviaron el trabajo del marco metodológico, ya es cuestión suya. Se les pidió que envíen el marco metodológico en Word, lo siguen enviando en PDF, no sé en qué idioma necesiten que se les hable. Ya se les ha dicho muchas veces que tienen que enviar en Word para poder verificar que el trabajo esté bien hecho, pero lo siguen enviando, la mayoría lo siguen enviando en PDF. Profe, Diga, voy a comenzar a dar investigación científica. cuando termine me avisa. Ok, profe. Bueno, voy a tomar aquí un trabajo al azar para ir demostrando esta parte. Por favor, pongan atención y sobre todo hagan preguntas en las dudas que ustedes tengan sobre cómo hacer esta parte. Por favor, pregunten lo que necesite preguntar, porque cuando le toque hacer este trabajo de proyecto de grado ya como nota final, pues ahí usted va a tener que defenderse solo y hacerlo delante del tutor que le corresponde, ¿no? A ver, Roger Vera, ¿está presente o no? Sí, A ver, Vera, explíqueme por qué su trabajo está vacío en las partes de los capítulos anteriores. es que yo cojo el formato del proyecto y solo lleno donde hay que hacer.
Y Ya los con- otros ahí yo lo tengo es guardado acá en mi computadora. Ya se les explicó que en el mismo formato del proyecto de grado tienen que ir agregando cada parte que se va elaborando. O sea, este trabajo usted debe enviarlo ya con todo esto lleno, los objetivos, con la justificación, con todo lo que ya se ha hecho. ¿Está vacío todo eso? De todo el marco teórico está vacío. En el marco metodológico ya se les explicó que esto se debe eliminar. Ya se les explicó todo eso. Se les explicó que no tienen que dejar estos espacios muertos aquí, estos espacios vacíos. Ya se les explicó todo eso. No van espacios extra. Después tienen problemas al hacer la tabla de índice. Bueno, aquí van esta parte de las citas, ya diseño de la investigación. Aquí hay otro espacio muerto. Esto no se deja. Luego tienen problemas para hacer el índice. Ya, por ejemplo, miren, esta es su primera tabla. La vez pasada no les expliqué todavía para no darles demasiada información y que luego se confundan, pero esta primera tabla ya tiene que ir con el formato de las normas APA. ¿Cómo eran la tabla del formato de normas APA? Todo esto se puede automatizar, pero la verdad no voy a hacerlo porque con cosas tan pequeñitas no las aplican, no las ponen en práctica. Peor si les enseño a automatizar estas tablas. A la final luego resulta que igual no lo aplican. Entonces, bueno, ¿cuál es la otra forma que usted lo puede hacer? Es manualmente. Póngale aquí en la tabla, recuerden, póngale como, o sea, con interlineado sencillo. Ahí, 1.0. Y recuerde que no se ven ninguna línea vertical. Solo tienen que ver 3 líneas horizontales. ¿Cuáles eran las 3 líneas horizontales? La superior. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Primero le elimino todas las líneas y luego le agrego solo el borde superior. En este caso, el borde inferior de los títulos y el borde inferior de la tabla que está acá. Ahí queda su tabla. Pero aparte de eso, ¿qué teníamos que colocar aquí? Aquí se coloca el número de tabla, que sería tabla 1. Voy a pasarla a la otra página esta información para que quede en una sola. Ahí. Y en cursiva se coloca el título de la tabla. Entonces aquí usted puede ponerle población que participa o que participó de la investigación. ¿Qué más había que colocar debajo de la tabla? Había que colocar fuente y elaborado por. Anoten, esto va con letra tamaño 10. Coloca fuente y aquí le coloca elaborado por. Esto de aquí también va con interlineado sencillo. Lo único que va con interlineado sencillo. Fuente y elaborado por. Entonces aquí en fuente puede colocarle como fuente. Como esta tabla, bueno, esta es de elaboración personal, puede ponerle solamente apuntes del investigador. Y aquí en elaborado por le coloca su nombre. En este caso, este trabajo es de Roger Vera, pero es preferible poner el nombre completo. Roger Leandro Vera Amaya. Así. Así quedan jóvenes las tablas con las normas APA.
Obsérvela bien, hágale capturas, etc. Así quedan las tablas. Ahora sí, vienen los resultados. Esto es lo que tienen que hacer para la próxima semana. A ver, vamos a ponerlo aquí. No dejar espacios en muerto. Aquí está el resultado. Resultados de la entrevista. Aquí en este caso, usted puede entrevistar a alguien y redactar en buen castellano, redactar con claridad la respuesta que le dio el entrevistado. Si aquí la pregunta dice, ¿qué es la contaminación de los ríos? Aquí usted escribe lo que le respondió el entrevistado. ¿Sí? Entonces, o sea, creo que no hace falta aquí poner ejemplos. Usted tiene que redactar simplemente lo que el entrevistado le responda. Entonces, aquí usted redacta todo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer para la próxima semana? Tiene que escribir las respuestas que le dio el entrevistado a cada una de las preguntas. Muy bien, aquí están las dos preguntas mixtas también. Ahí está. Luego dice 10.2. 10.1, resultado de la entrevista. 10.2, resultado de la encuesta. Ojo, si la pregunta ya está con negrita, la respuesta va sin negrita. En las preguntas mixtas, verá, aquí se coloca con mayúscula la N, luego se coloca el punto y luego se coloca la palabra por qué como palabra interrogativa. Sí, la palabra por qué como interrogación va en dos palabras separadas. Va entre signos de interrogación y la palabra qué va con tilde. Si no, ¿por qué? Ahí sí se entiende. Miren la diferencia. Miren la diferencia entre esto y esto de acá. Entonces, usted ya se da cuenta de la diferencia, entonces coloque correctamente. Ya. Luego vienen los resultados de la encuesta. Dice, ¿considera usted que la contaminación de los ríos se debe a la falta de educación de los moradores? Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos que colocar los resultados de la encuesta. En este caso, esta sería la pregunta 1. Aquí les sugiero que numeren las preguntas para que luego puedan numerar también las tablas y todo. Entonces puede colocar aquí, esta sería la pregunta 1. Luego viene la pregunta, bueno, usted las ordena, ¿no? Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5 de la encuesta. Pero aquí vemos que hay errores. Dice, ¿considera usted que la contaminación de los ríos se debe a la falta de educación de los moradores? Roger Vera, le pregunto, ¿dónde está la escala de Likert aquí? No hay cómo. Aquí la persona encuestada solo le va a responder sí o no. Pero esa es una pregunta dicotómica porque solo tiene doble respuesta y no hay más. Entonces, en el caso de Roger Vera, aquí tiene que modificar esta pregunta para que usted le ponga una escala de Likert. A ver, Roger Vera, responda. ¿Sí se entendió lo de la escala de Likert o no? No me acuerdo. Igualmente yo tengo ahí guardado las clases y ahí veo bien y lo vuelvo a corregir. No le ha colocado aquí la escala de Likert. Y la pregunta que usted formula no es una pregunta para escala de Likert. Tiene que modificarla. De tal manera que usted le pueda colocar aquí, por ejemplo, una escala de Likert puede ser de frecuencia. Por ejemplo, podría colocar, ¿con qué frecuencia considera usted que la contaminación de los ríos se debe a la falta de educación de los moradores? Cuando usted le agrega esto de aquí, ahí ya le da chance para que coloque una escala de Likert, una escala de frecuencia.
Esto le faltó ver. Esto le faltó aquí. ¿Y cuál es la escala de frecuencia de la escala de Likert? Entonces tenemos, puede ser muy frecuentemente, opción A. Opción B, frecuentemente. Opción C, puede ser ocasionalmente. Opción D, puede ser raramente. Opción E, puede ser nunca. Esta es la escala de Likert de Roger Vera y para todos. Y esto usted no le ha puesto a sus preguntas. Tiene que colocarle. Estas escalas de Likert van en formato... va en formato con interlineado sencillo nomás. Entonces, bueno, esto se les pidió que haga Roger Ver, pero bueno, no lo ha hecho, tienen que corregir eso. Lo mismo en las demás preguntas. Aquí lo mismo, Roger Vera. Mire, ¿usted considera que alguna vez se va a acabar la contaminación? El entrevistado, el encuestado le va a decir sí o no, y murió. No, pues por eso usted tiene que poner aquí una escala de Likert. Se les explicó por eso que todas las preguntas de la encuesta tienen que llevar escala de Likert. Ahí está. Todas tienen que llevar escala de Likert, así que a corregir esa parte. Nos volvemos a conectar si ya se termina.